La caída del Imperio Romano en 476 después de Cristo es un evento histórico crucial que marca el final de la antigüedad y el comienzo de la Edad Media en Europa. Aquí tienes un resumen de los aspectos más importantes. Contexto y causas de la caída. Crisis interna. Económica. La economía romana estaba en declive debido a la inflación, la devaluación de la moneda y la sobrecarga fiscal. Política. La inestabilidad política con constantes cambios de emperadores y luchas internas debilitó al imperio. Militar. Las fuerzas armadas romanas se volvieron menos efectivas, en parte debido a la dependencia creciente de mercenarios bárbaros. Presión externa. Invasiones bárbaras. Diferentes tribus bárbaras, como los visigodos, vándalos y hunos, invadieron repetidamente el imperio. Tribus germánicas. Los germanos desempeñaron un papel crucial, especialmente los érulos liderados por Odoacro. El fin del imperio en Occidente. Último emperador. El último emperador romano de Occidente fue Rómulo Augustulo, un joven que fue depuesto en 476 después de Cristo por Odoacro, un líder germano. Odoacro. Odoacro no se proclamó emperador, sino que envió las insignias imperiales a Constantinopla, reconociendo a Zenón como el único emperador. Odoacro gobernó Italia como rey, en teoría bajo la autoridad del emperador de Oriente. Consecuencias. Desintegración política. La caída del Imperio Romano de Occidente no significó una desaparición inmediata de la cultura romana, pero sí una fragmentación política en múltiples reinos bárbaros. Cultural y social. Aunque las estructuras romanas colapsaron, la influencia romana persistió en la cultura, el derecho y la lengua, especialmente el latín. La Iglesia católica sobrevivió y se convirtió en una institución poderosa, preservando y transmitiendo la herencia cultural romana. Interpretaciones historiográficas. Visión tradicional. La visión tradicional considera 476 después de Cristo como una fecha simbólica que marca la caída del Imperio Romano. Revisiones modernas. Los historiadores modernos tienden a ver la caída del imperio no como un colapso repentino, sino como una transición gradual hacia el feudalismo y la formación de los estados medievales. Legado. Formación de Europa medieval. La caída del Imperio Romano de Occidente facilitó el surgimiento de la Europa medieval, con una combinación de elementos romanos y germánicos. Este periodo sentó las bases para el desarrollo de las naciones europeas modernas. Influencia en la cultura. La literatura, el arte y la arquitectura romana siguieron influyendo durante siglos, y el ideal de la romanidad fue reivindicado por varios gobernantes posteriores, como Carlomagno y el Sacro Imperio Romano Germánico. En resumen, la caída del Imperio Romano en 476 después de Cristo fue un proceso complejo influido por múltiples factores internos y externos, cuyas consecuencias moldearon profundamente la historia de Europa y el mundo occidental. Crisis interna. Económica. Devaluación monetaria. A partir del siglo III, el Imperio Romano comenzó a enfrentar una grave crisis económica debido a la devaluación de su moneda, el denario. Los emperadores redujeron el contenido de plata en las monedas para financiar los gastos militares, lo que provocó una inflación galopante. Declive comercial. La inseguridad en las rutas comerciales debido a las invasiones y la piratería redujo el comercio a larga distancia. Las ciudades comenzaron a perder población y muchas actividades económicas se ruralizaron. Carga fiscal. La pesada carga fiscal sobre los ciudadanos, combinada con la corrupción y la ineficiencia administrativa, provocó un descontento generalizado y una reducción en la lealtad al Estado. Política. Anarquía militar. Entre 235 y 284 después de Cristo, el Imperio Romano sufrió un periodo conocido como la crisis del tercer siglo, caracterizado por la anarquía militar, donde múltiples emperadores se sucedieron rápidamente debido a golpes de Estado y asesinatos. División del imperio. En un intento de administrar mejor el vasto territorio, el emperador Diocleciano dividió el imperio en Oriente y Occidente en 285 después de Cristo, con 2 emperadores y 2 césares, tetrarquía.
Sin embargo, esta medida también diluyó el poder central y aumentó la competencia entre las dos mitades. Militar. Dependencia de mercenarios. Con el tiempo, el ejército romano se volvió cada vez más dependiente de mercenarios bárbaros, lo que comprometió su eficacia y lealtad. Estos soldados a menudo tenían sus propias lealtades tribales y no siempre estaban comprometidos con la defensa del imperio. Batallas y derrotas claves. La batalla de Adrianópolis en 378 después de Cristo, donde los visigodos derrotaron al ejército romano y mataron al emperador Valente, fue un golpe devastador para el prestigio y la moral romana. Presión externa. Invasiones bárbaras. Visigodos. Bajo el liderazgo de Alarico, los visigodos saquearon Roma en 410 después de Cristo, un evento que impactó profundamente al mundo romano. Vándalos, liderados por Genserico, los vándalos saquearon Roma nuevamente en 455 después de Cristo y establecieron un reino en el norte de África. Hunos, liderados por Atila, los hunos infligieron grandes devastaciones en Europa oriental y central antes de ser derrotados en la batalla de los campos cataláunicos en 451 después de Cristo. Tribus germánicas. Odoacro y los érulos, en 476 después de Cristo, Odoacro, un líder de los érulos, depuso al último emperador romano de Occidente, Rómulo Augustulo. Odoacro envió las insignias imperiales al emperador de Oriente, Zenón, y gobernó Italia como rey, marcando el final simbólico del Imperio Romano de Occidente. Consecuencias. Fragmentación del poder. Reinos bárbaros. Tras la caída del Imperio Romano de Occidente, surgieron varios reinos bárbaros en sus antiguos territorios, incluyendo los visigodos en Hispania, los ostrogodos en Italia y los francos en Galia. Continuidad cultural. A pesar de la fragmentación política, la cultura, el derecho y la lengua romanas continuaron influyendo en estos nuevos reinos. El latín siguió siendo la lengua de la Iglesia y de la administración. La Iglesia Católica. Consolidación del poder. La Iglesia Católica emergió como una institución poderosa, preservando la herencia cultural romana y sirviendo como un puente entre el mundo antiguo y la nueva Europa medieval. La conversión de los reyes bárbaros al cristianismo también ayudó a integrar a las nuevas poblaciones en la cultura romana. Interpretaciones historiográficas. Visión tradicional. Historiadores como Edward Gibbon, en su obra Historia de la decadencia y caída del Imperio Romano, consideraron 476 después de Cristo como una fecha crucial que marca el colapso del poder romano y el inicio de una era de oscuridad y barbarie. Enfoques modernos. Los historiadores contemporáneos tienden a ver la caída del imperio como una transformación gradual en lugar de un colapso repentino. Se destaca la continuidad de muchas instituciones romanas y la adaptación de las poblaciones bárbaras a las estructuras romanas. Legado. Formación de la Europa medieval. La caída del Imperio Romano de Occidente facilitó el surgimiento de una nueva estructura política y social en Europa, basada en el feudalismo. La fusión de elementos romanos y germánicos sentó las bases para el desarrollo de las futuras naciones europeas. Influencia cultural. La literatura, el arte y la arquitectura romana continuaron influyendo durante siglos. Los ideales de la romanidad fueron reivindicados por gobernantes posteriores como Carlomagno, quien fue coronado emperador del Sacro Imperio Romano Germánico en el año 800 después de Cristo, pretendiendo revivir el antiguo esplendor romano. En conclusión, la caída del Imperio Romano en 476 después de Cristo fue un proceso complejo y multifacético, impulsado por una combinación de factores internos y externos. Su legado perdura en la configuración de la Europa medieval y en la continua influencia de la cultura romana.